Bueno, muy buenos días, ya casi tarde, ¿cierto? Primero que todo, pues agradecerles que sigan acá con nosotros en el evento. Para mí, de verdad, es una satisfacción muy grande presentar este espacio, moderar este espacio y estar con los colegas Kevin y Joaquín, ya que de muy largo rato tenemos una relación muy fuerte en CDR también desde la academia. Y creemos que es muy importante todo lo que CDR le ha aportado también a la academia, porque nosotros también estamos preocupados por la formación. Y este panel en particular se da en medio de unas lógicas de país que todos hemos ido viendo, medios que están reduciendo sus reacciones, medios que se están fusionando e incluso reacciones que están quedando, pues, o medios que están quedando en manos de un solo socio. Y creo que todo eso está reconfigurando el periodismo de alguna manera. Eso podría llevarnos a pensar de una manera pesimista o preocuparnos un poco qué es lo que está pasando con la industria, y la academia también no ha sido ajena a eso. ¿Qué va a pasar con nuestros periodistas? Pero ver tanta cara joven acá también lo llena uno de optimismo, de ganas de seguir adelante, de buscar qué más promover para que el periodismo tenga unas maneras de reinventarse, de rehacerse. Y creo que la oportunidad que nos da este espacio es ver eso a partir de la lógica de dos investigadores que desde la academia están encontrando, tienen unos hallazgos que es muy importante que todos conozcamos. Entonces vamos a escucharlos primero. Le voy a dar primero el paso a Joaquín para que nos cuente lo que hizo en su investigación en Medellín, y luego nos va a acompañar Kevin, que nos la va a presentar para que iniciemos un diálogo en el que ustedes también pueden participar. Joaquín. Bueno, sí, muy brevemente, pues con la idea de priorizar el diálogo, les quiero compartir pues cuál fue el ejercicio que hicimos. No sé, debo apuntar hacia allá, ¿cierto? Sí. Listo. Pues la idea de este trabajo que hicimos nace o comienza desde un curso, y por eso creo que hay que celebrar el trabajo de un grupo de estudiantes con quien se hizo la investigación, y por eso en nombre de ellos sobre todo celebro la oportunidad de reafirmar ese puente que queremos seguir tendiendo desde la academia para involucrarnos en estos debates, porque es fundamental buscar juntos esas soluciones, sobre todo cuando se cuestiona actualmente el rol de la academia. A propósito del tema, había una reflexión reciente de Moisés Wasserman, el rector de la Universidad Nacional, que planteaba que este debate debe continuar, no solamente descartando de plano el papel de la academia en problemas como el del ejercicio profesional de los periodistas, entre otras razones porque no podemos pensar en cómo resolver los retos futuros cuando todavía tenemos retos pendientes del pasado, por ejemplo, la cualificación de los docentes, las condiciones de calidad y el acceso a la educación. Entonces, este debate es siempre vigente y no se debe descartar de plano con posiciones concluyentes. ¿Qué buscamos en el principio? Pues poner en evidencia cuáles eran esas condiciones laborales en Medellín y centrarnos fundamentalmente en aspectos del perfil sociodemográfico de los periodistas, qué relación tienen esos aspectos con las condiciones laborales de los periodistas, qué recursos técnicos y tecnológicos disponen los periodistas en Medellín para trabajar y cuáles son las condiciones contractuales y remuneración, las principales modalidades. Para anticipar un poco como los resultados, esta es una nube de palabras producto de los principales análisis, y estos fueron los términos clave. El reto de la profesionalización, la importancia que tiene, la vigencia del elemento ético en el ejercicio profesional, el papel determinante de la metodología y las limitaciones del mercado laboral, resumidas en la precariedad de los salarios, la falta de oportunidades, sobre todo de ascenso en la carrera profesional de los periodistas, y la precarización de las condiciones. Yo creo que esas no son novedades. Evidentemente, de estos asuntos se ha discutido en otros escenarios, pero lo que nosotros necesitábamos, por lo menos en el contexto del curso de laboratorio que está vinculado a contexto, que es el Laboratorio de Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, necesitamos evidencias concretas que nos permitieran establecer cuáles eran las proporciones de la situación en la segunda ciudad más importante del país, con un papel, sobre todo para quienes nos acompañan de fuera, para que sepan que Medellín tiene un papel determinante en la economía del país, sobre todo por pues las industrias que allí se asientan, y que tiene también una participación importante de industrias del entretenimiento a la que se asocian los medios de comunicación. Dentro de su dinámica económica, los medios de comunicación tienen una parte importante de esa proporción.
En resumen, ¿qué características encontramos? La mayoría de los periodistas en Medellín son personas entre los 20 y 35 años, solteros o separados, de estrato 3, clase media, sin hijos u otras personas a cargo, en su mayoría, como pueden ver ahí en ese resumen de cifras. La mayoría con formación en pregrado, de esa formación en pregrado, el 96% es en comunicación y afines, y el 34% han hecho cursos de actualización o diplomados, 16%, capacitaciones varias, y el 28,3% con posgrado, fundamentalmente especialización o maestría. También del perfil laboral, nos dimos cuenta que el 40,5% tienen un trabajo adicional, 24,6% tienen dos, principalmente como periodistas o asesores en relaciones públicas, 23%, y docentes, 17%. Encontramos pues algunos casos ya casi que marginales pues de extraterrestres que tienen 3 y más trabajos. No sé cómo se reparte el tiempo, porque incluso Medellín, pues siendo una ciudad que logísticamente permite desplazamiento entre distintos lugares de trabajo, pues uno no sabe cómo organizan su tiempo. 21,4% trabajan en medios digitales, 9,9% en multimedios. Eso nos llama la atención del avance de los medios, de las plataformas digitales periodísticas en nuestra ciudad. Y otra cosa que nos llamó la atención es que hay un 19,1% que trabaja en emprendimientos propios y 11,5% en medios comunitarios. Y ahí hay una primera alerta para la academia, y es que hasta hace poco no se había contemplado que la academia preparara profesionales para trabajar en medios comunitarios y alternativos. Se empieza a ver entonces qué proporción exacta tiene este fenómeno, al menos en Medellín. La gran mayoría produce entre 1 y 3 contenidos diarios, y los contenidos más numerosos son publicaciones breves para redes sociales. Hicimos varias preguntas que tenían que ver con qué aspectos sentían que se valoraba más de su trabajo, y lo que más valoran, lo que más sienten los periodistas de Medellín que se les valora es la solidez de sus principios éticos. Ahí ya siguen las otras variables en su orden: originalidad y novedad de sus temas, capacidad de atraer audiencias, capacidad de acatar órdenes como parte de un equipo de trabajo, y eso tiene que ver con la estructura de los medios, la profundidad de los enfoques, la rapidez para trabajar y la capacidad de generar permanencia de las audiencias en los contenidos. En cambio, si ustedes se fijan, ¿qué los satisface? Y ya los niveles, es decir, ellos son muy claros para saber qué se aprecia, los periodistas son muy claros para identificar qué es lo que otros les valoran, pero los porcentajes no son tan contundentes a la hora de su autopercepción, ¿sí? Y decir, bueno, ¿a usted qué es lo que más le satisface de su trabajo? Y apenas un 33,6% se declara satisfecho, altamente satisfecho con las funciones que desempeña. Es decir, que el resto de las respuestas estaban como entre un término medio, como cierta clima de conformidad en la autopercepción sobre su trabajo en todas estas variables. El horario en segundo término, en tercer lugar el salario que recibe en comparación con las obligaciones, la capacitación recibida en su trabajo y las oportunidades de promoción y ascenso. Voy terminando entonces esta exposición inicial para decirles, pues fueron más las cifras, pero no los quiero agobiar con esos datos cuantitativos que después si analizamos con el grupo de 30 estudiantes y sacamos como, hey, academia, ¿cómo nos vemos nosotros interpelados ahí? Los periodistas encuestados y entrevistados se consideran profesionales porque se han preparado para ellos y consideran que la formación académica es importante en ese aspecto, porque consideran que les da alternativa de futuro. Una anotación metodológica es: después de los 131 periodistas que encuestamos, 12 accedieron a respondernos entrevistas en profundidad, y aspectos como ese último de que ven en la formación académica una alternativa de futuro salieron de esas entrevistas. La formación también la asocian mucho a que les dé herramientas para aprender a usar tecnologías. La mayoría de estos periodistas comenzaron su carrera como freelancers en un mercado laboral que consideran difícil y escaso en oportunidades de progreso. Los periodistas, como les decía ahorita, se exigen ser éticos, profundos y rápidos, creen que el medio les exige principalmente rigurosidad, pero al mismo tiempo creen que les falta mucho para ello, y eso nos lo revelaron en las entrevistas. Les gusta lo que hacen, están motivados, pero la inestabilidad laboral les hace temer. Y finalmente, tanto más que el salario, los periodistas de Medellín valoran que el medio les dé oportunidades de capacitación y ascenso. Creen que los conflictos de intereses que hay
son la principal barrera al ejercicio de la prensa, y eso lo revelaba Beatriz, por ejemplo. El papel de los intereses económicos en Medellín como reflejo de lo que pasa en el resto del país es muy notorio. Intereses políticos y económicos que pueden llegar a interferir en la labor de los periodistas en la ciudad. Bueno, y viene la profesionalización, una fuente de herramientas. Y preguntas, sobre todo para la academia resolver, aunque también a nivel como gremio se pueden discutir, es, bueno, ¿en qué medios están los periodistas que trabajan con mejores condiciones? ¿Qué perfil del periodista se puede terminar de construir, sobre todo si, por ejemplo, imaginamos que en otras universidades del país se replica este ejercicio? Valga mencionar acá que nosotros en su momento intercambiamos o solicitamos información de colegas que habían hecho este mismo ejercicio en la Universidad de La Sabana. No sé si hoy por aquí todavía esté Liliana Gutiérrez, que ayer la vi por allí, pero ellos nos compartieron información, intercambiamos el instrumento con ellos. Y pues la idea sería que este instrumento, este ejercicio se replique en otras ciudades para tener un panorama más general y para meter a la academia en estos debates. ¿Cómo podemos darles a los medios insumos para diseñar alternativas frente a la situación? Prestarle atención al factor emocional como elemento de reconocimiento a la labor de los periodistas. ¿Cómo son esos medios que les sirven a los periodistas como alternativa de futuro hoy en día? ¿Cuál es la oferta académica que hoy es pertinente para la formación? ¿Cómo nos debemos preparar los formadores de periodistas y qué profesionales debemos formar? Les decía, finalmente, esto lo hicimos desde el curso de laboratorio de periodismo, que se articula con texto que empezó siendo el medio universitario, pero hoy lo concebimos como un laboratorio de periodismo en el que, además de medios digitales que pueden conocer en esas plataformas, pues hacemos también un ejercicio de investigación desde este punto, porque también es una manera de darle peso cierto a las propuestas que hagamos desde la Universidad para el Desarrollo del Periodismo. Escuchando lo que nos dice Joaquín, bueno, nosotros hemos pensado desde la Universidad del Valle el periodismo, tenemos un proyecto que se llama Periodismo Emergente y tratamos de pensar por dónde están pasando las transformaciones de lo que entendíamos históricamente como lo periodístico, y creemos que algunos de los puntos que podemos conectar, haciendo cuenta que esto es una constelación, están relacionados con la emergencia de los datos, la emergencia de algoritmos de noticias, la emergencia de plataformas, la creación de formatos, los desarrollos crops, los desarrollos donde participan multitudes chequeando información, investigando información, verificando información, financiando proyectos periodísticos, desarrollos transmedias donde las personas pueden participar de una cultura de convergencia diseminando información, y la emergencia de técnicas y metodologías de investigación como el fact-checking. Creemos que en esas coordenadas, en esa constelación, se encuentran unas variables muy significativas de lo que podríamos entender hoy como un periodismo emergente que transforma lo que entendíamos convencionalmente como un periodismo especialmente de sala de redacción. En esas variables creemos que la transformación, la crisis, los desplazamientos que ha vivido el periodismo informativo más clásico de medios tradicionales están ligados con 7 factores claves. Los medios tradicionales tenían una superioridad en la cobertura de un territorio o un tema, ejercían una superioridad para cubrir un tema, tenían un control de la distribución de los contenidos, ejercían una superioridad en la producción de información a gran velocidad y en gran escala, es decir, podían producir 40, 50 mil, 100 mil periódicos e imprimirlos en medianoche y al siguiente día tenerlos distribuidos en una amplia región, en una amplia zona del departamento o incluso del país para los periódicos nacionales. Tenían una superioridad del saber operativo práctico para producir información. Tenían un acceso preferencial a las fuentes de información y tenían un privilegio para mediar con las fuentes oficiales. También les permitía ese privilegio, ese control de la distribución, ese control en la producción, tener una gestión de personas que eran entendidas como audiencias cautivas. Pues bueno, eso ha cambiado porque hoy las personas tienen en su bolsillo un estudio de televisión, tienen en su bolsillo una impresora. Hoy las personas pueden producir información y distribuirlas a gran velocidad y a gran escala, tal como lo hacía en su momento solamente los grandes medios informativos. Y eso implica un sacudón muy, muy alto que tenemos que repensar profundamente qué era eso que antes era un valor diferencial y que ya no está. En ese contexto hay un primer esquema que trataré de explicar de forma muy sencilla, y este esquema parte de identificar 2 formas de comunicación. Han existido muchas formas de comunicación, pero podemos comparar el periodismo informativo clásico de medios tradicionales con lo que hoy entendemos como la revolución digital o la comunicación digital interactiva.
Ese paradigma que está arriba es el paradigma que sigue existiendo de forma consciente o inconsciente en los medios más tradicionales, un paradigma de emisor, mensaje, receptor, en el cual se piensa una diversidad de múltiples secciones de contenido. La diversidad está en las secciones de contenido: hagamos política, hagamos economía, hagamos salud, hagamos páginas sociales, tengamos diversidad de secciones de contenido para las personas. Pero este periodismo clásico entiende a las personas como usuarias de información y de entretenimiento. Ese es el rol principal que se le da a las personas en los medios tradicionales. Y ha emergido a partir de 1991, un periodo muy reciente para la historia del periodismo, una revolución, y ha trastocado todo esto. Entonces tenemos una comunicación digital interactiva que propone un auge de medios, un auge de masas, un auge de datos, y que permite que en ese entorno virtual se confronten, interactúen hipertextos. Ya no hablamos de texto, hablamos de hipertextos, y no solamente literarios, sonoros, audiovisuales, infográficos, etcétera. No solamente medios, multimedios y multiplataformas que contienen medios, y eso hace que la realidad hoy sea mucho más dinámica, mucho más convergente, mucho más participativa, y creo que aún los medios, aunque han incorporado cambios, no terminan de comprender cuál es la instancia en la que debe darse ese cambio. Entonces se proponen seis propuestas. Creo que tenemos unos diagnósticos que a veces pueden ser un poco desalentadores, y necesitamos pensar por qué como sociedad necesitamos buen periodismo. El primero de ellos es superar el paradigma clásico de medios informativos. Es decir, los medios históricamente han incorporado innovaciones de la cultura, de la sociedad, a niveles inferiores, a niveles de innovaciones de género, de contenidos, de alguna herramienta acá, alguna herramienta allá, una pequeña variación del diseño, pero si los medios de comunicación no cambian el paradigma clásico que entiende ese modelo de emisión masiva centralizada como lo principal del periodismo, es decir, un modelo que entiende que se produce todo desde un centro especializado, llámese cabina de radio, sala de prensa, estudio de televisión, que produce con unos especialistas de la producción llamados periodistas, y emite hacia una audiencia que está ya pasiva consumiendo nuestros contenidos. Entonces, esa información producida principalmente de un centro hoy se quedó corta, y se quedó corta porque muchísima gente está produciendo sin verificar la información, sin rigor, sin método, sí, pero está produciendo. Y muchísima gente está consumiendo, está interactuando con esa información. Si los medios de comunicación, por supuesto que han empezado a implementar cambios, no se piensan al nivel del paradigma, es decir, al modelo de comunicación, y se dan cuenta que ese modelo ya se quedó corto, pues va a ser difícil lograr cambios que logren, si se quiere, solventar lo que está pasando en la actualidad. Segundo punto enmarcado dentro de ese paradigma: repensar el rol del periodista, y eso implica dejar de pensarnos como lo hacíamos con las mejores intenciones, de esos investigadores que investigábamos para, ese investigador revelador, ese investigador del siglo XX como Kapuscinski, que se iba a un sitio inhóspito y nos traía la historia revelada y nos proclamaba una verdad, a pasar a investigar con una cantidad de personas que hoy tienen cómo hacerlo y cómo compartir sus saberes desde sus territorios, desde sus zonas, por más recónditas que sean. Y para eso es necesario entonces retornar a la comunicación. ¿Cómo hemos nombrado nosotros a las personas que interactúan con nuestros contenidos? Los hemos nombrado usuarios, consumidores, oyentes, televidentes, espectadores, pero en todas esas categorías, ya sea para radio, prensa, televisión, ha estado implícita esa concepción de que el otro es un actor pasivo que participa pasivamente, que asiste como espectador a nuestros contenidos. Y allí hay una crisis profunda, porque la gente ya no quiere ser pasiva en los contenidos, cuando hay una cultura de la convergencia que le permite gestionar necesidades vitales, como la necesidad de reconocimiento, como la necesidad de vincularse a un proyecto que le permita sentirse importante en la sociedad, como la necesidad de ayudar a develar un tema de interés público, como la necesidad de distribuir información valiosa para las personas. Entonces, es necesario repensar el lugar y el rol que damos a las personas en el periodismo hoy. Y si no lo repensamos, pues las personas van a seguir van a seguir gestionando esas necesidades en otras plataformas, en otros entornos, de otras maneras. Cuarto punto: coproducir con las multitudes inteligentes.
Cada persona con su saber local, aquí tenemos en Consejo de Redacción un periodista del Casanare, un periodista de La Guajira. Es posible que el periodista de La Guajira no sepa mucho del Casanare y el periodista de Casanare no sepa mucho de Chocó, pero cada persona con su saber local interconectada, con cientos de miles de personas con otros saberes locales, forma una multitud de conocimiento, una multitud inteligente. Y esa multitud inteligente es mucho más inteligente que cualquier sala de redacción hoy. Y en países como Holanda, proyectos como Bellingcat ya están demostrando que es posible hacer un periodismo de investigación de altísima calidad en el cual cada persona se siente participativa de un tema que a esa sala de redacción le puede trascender de una forma bastante amplia, haciendo investigaciones de punta sobre masacres en África desde Holanda, con personas que identifican el acento de los homicidas, con personas que identifican la zona, con personas que identifican los uniformes de los militares, con personas que pueden identificar la fecha en que se cometió la masacre, miles de personas comportándose como una multitud inteligente al servicio de una causa colectiva y sintiendo que son trascendentales en ese proyecto periodístico que los convoca, no solo para consumir, no solo para usar, sino para co-crear con el investigador. Quinto punto. Frente a la proliferación de noticias falsas, es necesario aumentar los valores de identidad profesional y eso implica, bueno, eso que hemos abordado en la academia, contextualizar la información, verificar la información, procurar el equilibrio de las fuentes, procurar el contraste, pero sobre todo en un contexto en el que la verdad se ha evaluado, aplicar estos procedimientos y profundizarlos es muy necesario. Y un sexto punto es exigir gobernanza en Internet. Es decir, si hoy tenemos plataformas como Facebook que tienen 2.200 millones de personas a las cuales le gestionan la comunicación digital interactiva, eso nos indica hoy que existe un control de facto de Internet. Implica revisar hasta qué punto la libertad, como ese escenario que se plasma en Internet, es tan así. Si es tan libre Internet y si no hay unas 5 o 6 megacorporaciones transnacionales que están controlando de facto en Internet y si el periodismo hoy, por muy bueno, por muy regular que sea, no está siendo supeditado por el manejo de 2 o 3 algoritmos al respecto. Eso implica que, bueno, por supuesto que sabemos que esas grandes megacorporaciones están haciendo cosas para intentar disminuir las noticias falsas, están apoyando proyectos periodísticos y necesitamos decirles que tienen que apoyar más, porque tienen una responsabilidad muy grande y porque seguramente están ejerciendo una posición dominante en el mercado de la información y no sabemos hasta qué punto esa conexión entre inteligencia artificial, analítica de datos, generación de noticias falsas para afectar las elecciones democráticas, la elección de Trump con Cambridge Analytica, la elección de Bolsonaro y esa máquina de producción de noticias falsas, el Brexit en el Reino Unido, el movimiento Vox en España, están emergiendo ya como campañas políticas que ponen en juego la red informática global como una plataforma para afectar la toma de decisiones. Entonces la libertad y la democracia pues están en juego. Uno podría pensarse, si el periodismo tiene que cambiar tanto, ¿será que los medios convencionales lo pueden hacer? ¿O será que decimos, bueno, esto ya va para otro lado, hagamos otra cosa? Pues la respuesta no la tengo, pero sí creo que la sociedad necesita periodismo, necesita a alguien que tenga una responsabilidad con la ciudadanía acerca de la información pública y que plataformas que gestionan la información y la comunicación de las personas y que la supeditan a una bolsa de valores y que la supeditan a los intereses de corporaciones y de accionistas posiblemente no se están pensando hoy. Vamos a escuchar cómo hicieron ellos esos trabajos. Rápido. No, esencialmente, como era un ejercicio que involucraba a estudiantes y la idea era no complicar mucho ese asunto para facilitar su participación en el trabajo y sobre todo cómo ocurrió que pudiéramos pasar, o sea, terminar un semestre, cambiar de grupo y que el grupo que recibía pues se conectara rápido con el ejercicio para poderlo continuar y llevar a cabo, por ejemplo, el análisis. Entonces, esencialmente, el marco teórico se construyó con unos datos socioeconómicos de Medellín, tomado de informes de encuestas como Medellín, ¿Cómo vamos?, que es un observatorio que hace seguimiento a indicadores de desarrollo en la ciudad, y elaboramos unas encuestas considerando investigaciones similares, como cito más precisamente la realizada por la Universidad de La Sabana a cargo de la profesora Liliana Gutiérrez, que creo que ahora van a sacar un segundo ejercicio de esa investigación, y
haciendo las encuestas y sobre esas mismas bases, discutiendo en la clase, diseñamos los instrumentos de encuesta y de entrevista en profundidad. Bueno, nosotros combinamos diferentes métodos, pero la metodología es sistémica. Tratamos de mirar no medios aislados, sino interconexiones entre medios y cómo entre esas interconexiones emergen patrones que nos muestran la forma en que está emergiendo ese periodismo y cómo se están dando organizaciones. Bueno, y sobre los métodos creamos una base de datos en la que observamos 110 medios latinoamericanos y cada medio tiene 120 categorías. Entonces tratamos de cruzar esa base de datos para empezar a observar desde diferentes variables cómo se está comportando, y sí, son muchas horas nalga frente al computador. Y bueno, luego aplicamos entrevistas a periodistas, a egresados recientes de las universidades, revisión documental y luego generamos visualizaciones de datos. Es como algunas de los métodos que empleamos.